votos, se queda con 2 votos ideológicos, nos decía Apauqui Castro, que es coordinador de Pachacuti en Cotopaxi la semana pasada. Doctora, ¿qué pasó con el resto? Quedaron usted muy firme, y eso hay que resaltarlo, muy firme con el voto ideológico de Pachacuti, y Alex Tuapanta, que es nuevo en la asamblea, pero que se mantiene firme. ¿Qué pasó con el resto? ¿Perdieron el norte? Muy buenos días, estimado abogado, muy buenos días con toda la ciudadanía que nos está siguiendo desde los distintos lugares. Efectivamente, llegar es fácil, pero mantenerse es bastante complicado, y más aún cuando no existe coherencia, cuando no conocen el proyecto político, cuando se pierden y no saben ni a quién representan, y lo más preocupante, cuando se olvidan de la agenda, quizás de los temas que a nosotros nos interesa. Personalmente jamás dejaré de luchar y por temas tan complicados que ahora mismo en nuestra provincia y el país lo estamos viviendo, una crisis en el campo educativo, en la salud. Mire, yo tengo llamadas continuas de la desesperación de la gente que no tienen cómo acceder al hospital, que no les recibe, que si les recibe les mandan a comprar hasta el último medicamento. En las escuelas que no tienen ni condiciones adecuadas, están pidiendo a cualquiera pinturas, techos y así para ofertar una educación un poco digna o algo mejor, diríamos, ni siquiera digna, ¿no es cierto? Entonces, son esos problemas los que debe unirnos y que por los cuales tenemos que seguir luchando, pero cuando se olvidan aquello y quizás priorizan los intereses muy particulares, las ambiciones muy personales, ahí es cuando se pierde. Doctora, cuando creen que quizás con un puestito por acá o por allá, con eso se resuelve la vida de toda la ciudadanía, ahí se pierden. Y yo personalmente siempre estaré pendiente y luchando por mejores condiciones de vida para todos y todas. O sea, ¿no se logró hacer nunca un bloque de 9, al menos de 9? No se logró nunca. Ahora 6 o 7 se reúnen más con el gobierno que con ustedes. Mire, los 6 asambleístas, desconozco, ellos se reunieron con nosotros cuando ya ganaron las elecciones. Claro, antes de ganar las elecciones también estaban ahí en el Pachacuti. Después de ganar estuvimos los 9, tuvimos creo que unas 3 reuniones de manera conjunta. Los 9, los 8 se pronunciaron de mantenernos juntos y de defender nuestra agenda legislativa, que no vamos a rompernos, que vamos a demostrar lo contrario de lo que había ocurrido en todos los periodos anteriores. Pero lamentablemente esas fueron palabras y al final simplemente se han ido. Desde esa vez, yo creo que antes del 14 de mayo, mantuvimos las reuniones, pero pasó el 14, ya no ha habido reuniones de manera conjunta. Es más, ellos seguramente se reunirán con el gobierno o con el oficialismo o con la bancada del oficialismo, pero con Pachacuti no. Nos hemos mantenido los dos firmes, y la compañera Dina en algunos casos ha votado con nosotros, en otros no, así que ahí estamos. Yo por mi parte, cada uno de los votos que he depositado son con análisis, siempre precautelando que las normas que se aprueben y que yo apoyaré serán porque beneficia a la gran mayoría. Si son leyes contrarias a la norma constitucional, contrarias a los precedentes de la misma Corte Constitucional, no voy a apoyar, definitivamente. Asambleísta, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Muchos analistas políticos en el país manifiestan que ya es el ocaso del movimiento Pachacuti y aducen de que hace algunos años ya vienen con estas diferencias, con estas discrepancias, divisiones, desde el momento en que Guadalupe Llori y el grupo de asambleístas se entregaron a la derecha. Dice que perdieron ya el horizonte y bueno, con hechos bochornosos
bochornosos también de esa asamblea, como la señora Cerda, que dijo que si roben, roban bien. Y bueno, se vino desintegrando esta situación. Y ahora se agiganta un poco más con la diferencia entre la Confinaye, que no comulga con el pensamiento de don Leonidas Issa, que nuevamente quiere estar al frente de la CONAIE. ¿En verdad puede estar muriendo la organización política? Bueno, yo creo que hay altos y bajos, pero eso no significa que va a morirse. Nosotros tenemos un proyecto político que en el fondo, ¿qué es lo que estamos buscando? Buscamos la transformación del Ecuador, buscamos ojalá construir una nueva sociedad, un nuevo Estado, donde todos tengan mejores condiciones de vida, donde todos tengan mejores acceso a la educación, a la salud, que la educación, que la salud sean totalmente gratuitos, pero de calidad, donde los agricultores tengan su justo precio y estén en mejores condiciones y en capacidad, ojalá, de exportar. O sea, estamos pensando en todos estos elementos y otros. Lo que estamos buscando también es acabar con la pobreza, con la desigualdad que desafortunadamente hasta ahora está presente y que precisamente se debe a los gobiernos que nada han hecho para compensar o para resolver esta problemática, ¿no es cierto? En ese doctora, sentido, pero eso sigue siendo... El proyecto político está ahí. Ahora, siempre va a haber gente que lamentablemente llega, utiliza el movimiento y no, que se aleja del proyecto político, que prevalece en sí sus intereses personales. En ese sentido, ahí, ¿qué es lo que nos queda? Nos toca trabajar más casa adentro para escoger a los candidatos, o sea, que llegue gente realmente honesta, gente comprometida, gente coherente, gente firme, ¿no es cierto? Porque, mire, si seguimos eligiendo o reciclando, porque eso también hemos hecho, hemos reciclado de otros partidos, gente que dice, no, es que él tiene o ella tiene mucha acogida y ha estado acá y acá, ha perdido las elecciones y solo le faltaba poquito para entrar, entonces recojámosles. Y ahí están las consecuencias. Yo creo que hay que trabajar. Lo otro, decir que está dividido entre la Confinaye y la Sierra, no es tan así. Es más, siempre ha habido coincidencias, pero también siempre ha habido temas que nos separan entre la Amazonía, la Sierra. Pero eso no significa que ya la organización, el movimiento Pachacuti se va a acabar. Se acabarán esas personas que han hecho tanto daño al Pachacuti, sí, pero el movimiento Pachacuti tiene que seguir adelante, por eso la tarea nuestra es formar nuevos cuadros, que sigan asumiendo nuevos cuadros, que estén dispuestos a trabajar, doctora, por el país, por la provincia, y que no estén pensando solo en forrarse de dinero, porque hay muchos que sí están pensando en llegar para ver cómo transforman su vida, cómo mejoran su condición de vida, y precisamente por eso es que se dedican lamentablemente a la corrupción cuando llegan a ciertos espacios. Doctora, en la Ley de Recuperación de Áreas Protegidas, usted dio varias entrevistas y voy a tomar las palabras textuales de usted. Dice, la ley no está pensada para proteger los ecosistemas, sino para abrir la puerta a la privatización y permitir la minería legal en territorios que deben ser intocables. Esta ley, con lo que usted expresa, yo puedo asimilar, ¿podría presentarse una acción de inconstitucionalidad? Mire, yo he revisado esta normativa y definitivamente lo que está posibilitando es la privatización de las áreas protegidas. Incluso ahí en esta normativa están abriendo las puertas de las concesiones a manos privadas para investigación, o sea, para cualquier cosa. Entonces, ahí se puede dar la minería, puede darse cualquier actividad, lo cual es contrario a lo que dispone la norma constitucional. Imagínense el artículo 405, el artículo 397, habla de que las áreas protegidas son zonas intangibles.
Al decir intangible significa que no se los puede tocar. Sin embargo, con esta ley se abre la puerta para la privatización. Entonces, eso es muy peligroso, muy peligroso y bueno, se viene ya la privatización del resto de áreas. Sí, imagínense, si las áreas protegidas se va a privatizar, imagínense el resto. Ya la seguridad también casi se le privatiza porque se entrega, imagínense, el Estado se hace a un ladito y dice, hey, empresas o grupos económicos, ustedes donen lo que les sobre a las Fuerzas Armadas, a la policía. Y eso es evadir una responsabilidad que nace del artículo 3 de la misma norma constitucional, que dice que es el Estado el responsable de garantizar la seguridad en el país. Y así sucesivamente. Entonces, vemos que es peligroso esta normativa y que es una apertura ya para la privatización del resto de áreas. Seguramente hay críticos. Yo estaba leyendo en días anteriores un artículo de un cierto individuo que escribe en El Expreso. Habla de la privatización de educación, habla de algunos también hablan de la privatización del agua. Hablan ya de la privatización del sector energético, entonces, también de los sectores estratégicos. Todo eso es muy peligroso para los ciudadanos. Hablando de sectores estratégicos, en esta visita que está realizando el presidente Daniel Noboa a China, se conoce y ha manifestado la canciller Gabriela Sommerfeld de que una de las intenciones es ceder el manejo de la principal hidroeléctrica del país, Coca-Cola Sinclair. ¿Va por ahí ese camino de la privatización? Quisiera esperar que retorne y nos informe al menos a ver cuáles son los resultados, pero de lo que veo, con las leyes que se han aprobado, definitivamente va hacia el camino de la privatización. Espero equivocarme, pero de lo que veo, mire, esta ley que ya está en debate también, la ley de recuperación de las áreas protegidas. Yo decía, si habla el título, por eso siempre digo, los títulos son muy interesantes, atractivos, pero el contenido no. Yo decía, recuperación de áreas protegidas. Qué bueno, es el Estado que va a fortalecer mucho más para cuidar, para fortalecer las áreas protegidas, teniendo en cuenta que el Ecuador es muy rico en toda la biodiversidad y toda la riqueza natural que existe, pero resulta que se va a entregar en concesión a las manos privadas y el Estado se lava las manos y deja ya en manos privadas. Si eso hacen con la naturaleza, con toda la biodiversidad, ¿qué podemos esperar del resto? Es sumamente peligroso. Doctora, la reforma al Código de la Democracia fortalece a los partidos fuertes y debilita a los partidos de representaciones minoritarias. Se viene una polaridad en el Ecuador, como ocurrió en este último proceso electoral, porque con el método que apliquen buscan desaparecer a los pequeños grupos políticos minoritarios del Ecuador que lo existen. Así es, efectivamente, es duro las reformas que se aprobaron al Código de la Democracia, dado que se termina eliminando o cambiando el método anterior, que era el método de Webster, que posibilitaba el ingreso de la minoría, que los que representan a la minoría también tengan voz en el municipio, en la junta parroquial, en la asamblea. Pero ahora con este método de home que se incorpora, definitivamente el partido que tenga más votación, más alta votación, el alcalde, ¿qué tal? El candidato a alcalde de determinado partido tiene más alta votación, puede entrar con todos sus concejales, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, eso es totalmente peligroso. También, yo digo, vulnera con uno de los principios constitucionales de la pluralidad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 sentencias
se ha pronunciado que los estados tienen que garantizar el fortalecimiento de la participación política, pero también de la pluralidad política. O sea, que los que no tienen voz, los que han sido excluidos por largos décadas y años, sean también partícipes, porque solo eso es fortalecer la democracia. Y ahora, con esta reforma, simplemente terminan vulnerando, acabando con estos precedentes y quienes van a, claro, quienes son los beneficiarios son los partidos grandes en este momento, ahora, RC y ADN, ¿no es cierto? Ahora sí se entendieron. Ahora sí se entendieron los de la revolución con los de ADN. Ahora sí se dieron la mano para votar en una ley. Así es, ahora sí se unieron, no les importó pensar en la minoría, en los excluidos, en los otros. Simplemente se unieron y ahí está lo lamentable. Bueno, sería que se unan por el bien del país en otros temas, pero realmente no. Ahí se unieron exclusivamente para potenciar las capacidades de ellos, ¿no es cierto?, para seguir siendo los partidos hegemónicos. Asambleísta, hoy se desarrollará la sesión y la discusión en segundo debate de la Ley de Integridad Pública, y hay un artículo también que está generando discusión y debate, ¿no? Uno de ellos es que se pretende reformar el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal para juzgar a menores de edad como adultos cuando cometan delitos graves como el asesinato. Algunas organizaciones sociales incluso manifiestan que esto estaría vulnerando los derechos al Código de la Niñez. Mire, debo decir que esta ley que vino recién cuando llegó del Ejecutivo, yo revisé y me parecía bastante interesante porque se iba de alguna forma a fortalecer el sistema de contratación y también acabar de alguna forma o mitigar la corrupción, porque lamentablemente la corrupción está plagada en esta entidad que se llama CERCOP y en todos los temas de contratación. Entonces sí, me parecía muy importante, pese a que yo ya encontré algunas falencias, como por ejemplo que a los sectores de la economía popular y solidaria se les excluía. Yo, como siempre hago, yo no soy de las personas que me opongo por oponer, me opongo porque he leído el contenido, me opongo, hago observaciones y contrapropuestas, remito las observaciones, hasta les formulo el artículo cómo debe ir, y es lo que hice. Sin embargo, no fueron acogidas, sino palabras y palabras, y finalmente, luego, primero, se debilita al sector de la economía popular solidaria, se abre el abanico para la contratación a todos, incluido a los contratistas y empresarios extranjeros, o sea, del nivel internacional, porque así dice. Esto significa que los nacionales y peor de la localidad definitivamente serán excluidos, y con eso, ¿cómo se va a reactivar la economía? Entonces, sí me preocupa muchísimo, pero más allá de eso, hay un principio constitucional y que la misma Corte Constitucional ha desarrollado muchísimo sobre la unidad de la materia. O sea, una propuesta de reforma a una ley tiene que ir con, tiene que ser similar a las materias, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de contratación pública, se reforma la ley de contratación pública, tal vez se puede reformar también la ley de Contraloría General del Estado, tal vez la de la superior, así, leyes relacionadas. Pero ¿qué tiene que ver en una unidad de materia cuando se mete de última hora la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y al Código Orgánico Integral Penal, donde, como usted acaba de señalar, se modifica enormemente y se plantea la sanción, el mecanismo de sanciones y todo el procedimiento a los adolescentes infractores como a los adultos. Doctora. Entonces, en ese sentido, se termina violentando un principio que es la unidad de la materia. Entonces, miren, aquí hay una Constitución de la República, hay sentencias de la Corte Constitucional, hay tratados internacionales
Entonces hay un tratado, hay en la Convención de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes, que es lo que dice que la justicia tiene que mirarle, darle el tratamiento como lo que es, ¿no es cierto?, como un adolescente. Entonces, en ese sentido, se termina violentando todos estos instrumentos y para mi parecer es una regresión, es una afectación de derechos que se está cometiendo. Entonces, no es cuestión de que, porque ya hay suficientes votos, hagamos lo que sea. Yo, por mi parte, como he dicho en otras entrevistas, yo además de ser asambleísta, soy abogada. Y en ese sentido, yo doy clases en las universidades. Yo no puedo ir a enseñar a los alumnos cuando yo desde la asamblea vulnero la misma Constitución. Doctora, entonces uno hay que ser coherente. Doctora, y para cerrar este diálogo, usted también tiene una agenda y bueno, agradecemos siempre por la apertura al diálogo y habíamos dicho días atrás, en ausencia de usted, es una de las personas que mantiene un voto ideológico por la que recibió los votos de los ciudadanos. Todos saben que cuando dieron el voto a Mariana Yumbay, le dieron el voto a Pachacuti y esperaban esa representación y usted lo está cumpliendo. Hay varias leyes y usted como jurisconsulta, por ejemplo, usted dijo no a la ley orgánica de inteligencia artificial. A la llamada ley de solidaridad ya le han puesto acciones de inconstitucionalidad. ¿Van a plantear alguna inconstitucionalidad a la ley orgánica de inteligencia que se aprobó, entendiendo que usted, conocedora de la materia, hizo varias observaciones que podrían llamarse de inconstitucionales, así como lo acaba de mencionar de la última que se va a tratar el día de hoy? A la ley estoy haciendo referencia a la Ley Orgánica de Inteligencia, ¿se presentará alguna acción de inconstitucionalidad por parte de ustedes? Mire, nosotros hemos analizado y de hecho, como bien dice usted, la Ley de Solidaridad Nacional como la Ley de Inteligencia son leyes bastante inconstitucionales. Realmente ahí se deja abierto para que se cometa el abuso del poder, tanto del presidente como de la policía y de las Fuerzas Armadas. Imagínense, con la ley de inteligencia se establece ahí que un funcionario, el secretario de inteligencia, puede pedir a cualquier ciudadano, a cualquier medio de comunicación, que entregue toda la información. Usted ya no tiene posibilidad de guardar absolutamente nada. O sea, cualquier ciudadano puede ser obligado a entregar. Un médico puede ser obligado a entregar el secreto o la enfermedad que tiene su paciente. O sea, quedamos así, yo diría así, al desnudo todo, y eso no puede ser posible porque hay un derecho constitucional que dice, primero tenemos derecho a la libre expresión, tenemos derecho a la intimidad, y claro, hay algunos que no analizan y dicen, no, es que algo han de tener escondido, por eso es que no quieren. No es así. O sea, todos los ciudadanos, las ciudadanas tienen derecho a la intimidad y no es posible que ahora, sin orden judicial, pueden acceder. Lo que yo, por ejemplo, había planteado, actúen respetando la Constitución. Todos podemos entregar la información, pero con una orden de un juez, no con una orden de un funcionario de la Secretaría de Inteligencia. Entonces, eso no es posible. Con la ley de solidaridad de la misma forma. Imagínense, van a incautar, mañana pueden decir que el abogado Jorge es objetivo militar, así que allanen su casa, incauten sus bienes y se acabó. Usted no va a poder decir absolutamente nada porque de paso esa área se declaró como conflicto armado interno, o sea que ahí supuestamente hay una guerra, ¿no es cierto? Entonces es muy peligroso. Por nuestra parte es el movimiento Pachacuti, las organizaciones que están analizando al interior, y ellos tomarán la decisión de analizar a ver si se plantea la demanda de inconstitucionalidad. En cuanto a la ley pero he escuchado que sí, efectivamente están trabajando en aquello. En cuanto a la ley de solidaridad nacional, ya hay varias
demandas de inconstitucionalidad. Hay juristas, constitucionalistas, penalistas, expertos en derecho internacional que han dicho que esa ley es totalmente arbitraria, inconstitucional y se aleja también de los instrumentos internacionales. Yo, por ejemplo, les había dicho, por Dios, lean el Convenio de Ginebra, lean la sentencia de la misma Corte Interamericana que termina condenando a Colombia. Ahí está hablando de quiénes son los, cuándo se puede hablar de conflicto armado interno, a quiénes se puede considerar grupos armados organizados. No son, pues aquí en Ecuador, la Corte, ¿qué es lo que dice? Aquí no hay grupos armados organizados, aquí lo que hay delincuencia, y para eso necesitan planificar, hacer un plan integral para contrarrestar, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctora. Aquí lo que sí van a presentar, más bien, muchas gracias. Doctora, una excelente mañana. Nos acompañó la doctora Mariana Yumbay, asambleísta por la provincia de Bolívar, integrante del movimiento Pachacuti. Estamos cerrando lo que expresa, ¿no? Sí, bueno, y es una jurisconsulta catedrática universitaria, ¿no? Y que sostiene muy bien las ponencias que la hace. Y por ello, pues, hemos dicho en micrófono y siempre que es uno de los votos ideológicos que tiene Pachacuti en la Asamblea Nacional. A pensar en la ley de inteligencia, entonces el médico ya no le puede guardar el secreto de la revelación del sexo del niño. Las revelaciones del sexo que se hacen ahora, ¿no? Lo que manifiesta la doctora, ¿no? Bueno, algunas situaciones. Le tengo un dato en